¿Sabías que el riesgo cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo? Pero ¿y si te dijera que los métodos tradicionales para conocer ese riesgo pueden que no sean tan precisos en comunidades vulnerables? Hola, mi nombre es Lina Méndez y junto a mis compañeros Johan Sebastián Bonilla y Edwin Gómez trabajamos en este interesante proyecto sobre la clasificación del riesgo cardiovascular para responder una pregunta. ¿Son realmente efectivos los modelos actuales para evaluar el riesgo cardiovascular en comunidades como el distrito de Agua Blanca de Cali? Somos estudiantes de la Maestría de Inteligencia Artificial de la Universidad ICESI y hemos combinado análisis de datos, salud pública e inteligencia artificial para abordar un problema que afecta la vida de miles de personas. Imagina que eres un médico en Agua Blanca, una de las zonas más vulnerables de Cali, y te llega un paciente, un hombre de 50 años, que tiene condiciones de sobrepeso e hipertensión. Y te pregunta: doctor, ¿cuál es mi riesgo de sufrir un infarto? El método estándar para responder a esa pregunta es el Framingham Score. Es una herramienta utilizada a nivel mundial para calcular el riesgo cardiovascular. Sin embargo, este modelo fue desarrollado en poblaciones de países desarrollados, que tienen condiciones muy diferentes a la población de Agua Blanca. Agua Blanca es una comunidad que presenta altos índices de pobreza extrema, altos índices de violencia, bajo nivel de educación y acceso limitado a la salud. Entonces, ¿realmente el Framingham Score es aplicable aquí o existen otros factores de riesgo que sean más relevantes para esta comunidad? Para responder a esto, nos planteamos una pregunta clave. ¿Cuáles son los factores más significativos en la predicción del riesgo cardiovascular en la población del distrito de Agua Blanca, Cali? ¿Y cómo difieren estos factores de los contemplados en el Framingham Score? Para fundamentar nuestro análisis, hicimos revisión de artículos científicos que nos muestran cómo el cálculo de riesgo cardiovascular está influenciado por múltiples factores más allá de los contemplados por el Framingham Score. En el estudio 1, encontramos que la hipertensión es el principal factor de riesgo en comunidades de bajos recursos. En el estudio 2, descubrimos que la relación entre ingreso económico y enfermedad cardiovascular es significativa. A menor ingreso, mayor riesgo. En el estudio 3, la albuminuria y la presión diferencial también han sido identificadas como predictores claves en ciertas poblaciones. A partir de estos datos, realizamos un análisis exploratorio profundo y aplicamos técnicas de Machine Learning para identificar qué factores realmente predicen el riesgo cardiovascular en Agua Blanca. ¿Y qué descubrimos? ¿Coinciden los resultados con el Framingham Score? Acompáñanos en nuestro análisis y descubre nuestros hallazgos. Procedemos con la descripción y análisis de algunas características de nuestros datos, iniciando con nuestra variable objetivo, la clasificación del riesgo cardiovascular, donde tenemos una alta concentración de datos en la clasificación alto, con el 37.6% de las observaciones, y una menor concentración en la clasificación muy alto, con 4.38%. Continuamos con variables clave como la edad, donde tenemos una distribución normal, con datos concentrados entre los 40 y los 80 años. Para el peso encontramos una distribución sesgada hacia la izquierda con concentración de datos entre los 60 y los 80 kilogramos. La cola hacia la derecha sugiere observaciones que se encuentran con obesidad o sobrepeso, lo cual es un factor clave para el riesgo cardiovascular. Para la talla encontramos una distribución normal con datos entre los 150 y los 170 centímetros. Para la tensión sistólica encontramos una distribución sesgada hacia la izquierda con valores entre los 120 y los 130, y para la distribución de los datos de tensión diastólica encontramos una distribución normal con concentración entre los 50 y los 80. Estas últimas dos métricas encontramos bastantes outliers, lo cual sugiere en pacientes con diagnóstico de hipertensión, que es un factor también clave para el riesgo cardiovascular. Al comparar el riesgo cardiovascular versus la edad, podemos evidenciar que a mayor edad hay mayor probabilidad de estar clasificado como riesgo muy alto o riesgo alto. En general, las personas mayores a 60 años tienden a padecer de estas enfermedades de riesgo cardiovascular. Sin embargo, vemos unos outliers por debajo de los 30 o 20 años aproximadamente, lo cual sugiere una medida de alerta para la población más joven. Al comparar el riesgo cardiovascular con el peso,
por sí solo vemos que esta variable no influye directamente con el riesgo cardiovascular. Sin embargo, según la OMS y según escalas como Framingham, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo, ya que aumentan la probabilidad de contraer hipertensión, diabetes y enfermedades arteriales. Comparando con la talla, realmente no se evidencia muestra significativa de que esto sea un factor influyente para el riesgo cardiovascular. Al comparar el índice de masa corporal con la clasificación de riesgo cardiovascular, no es de extrañar que los que se encuentran clasificados como sobrepeso y obesidad se encuentren altamente concentrados en la clasificación de alto, ya que este es un factor bastante relevante en muchas escalas relacionadas con el riesgo cardiovascular. Al revisar la distribución de género por clasificación, podemos ver que hay una mayor concentración de mujeres para cada uno de los riesgos. Sin embargo, esto no permite determinar qué género de la población es más susceptible a padecer de riesgo cardiovascular. En cuanto a la distribución de etnias, observamos que hay una alta proporción de registros clasificados como etnia otro, lo cual sugiere de pronto un sesgo en el diligenciamiento de la información, ya que de antemano conocemos que la raza negra es predominante en esta comunidad. Más adelante podemos hacer un zoom de la clasificación por cada una de las etnias, en donde podemos evidenciar comportamientos similares en lo que sería negro y raizal, teniendo mayor concentración en clasificaciones de bajo y alto. Para la etnia indígena vemos una mayor concentración en riesgo alto, y para la etnia gitano realmente hay muy pocas observaciones. Sin embargo, la mayor concentración se encuentran como riesgo alto. Hemos identificado patrones claves en los datos de nuestra población de Agua Blanca. Pero, ¿qué nos dice la relación entre estas variables? Para responder a estas preguntas, realizamos un análisis de correlación que nos permitió ver qué variables están relacionadas entre sí y cuáles pueden ser claves en la predicción del riesgo cardiovascular. Factores como la obesidad abdominal, el daño renal y la hipertensión juegan un papel importante en esta población. Nuestro análisis nos ayuda a entender qué variables deben ser consideradas en el modelo predictivo para comunidades vulnerables. Al observar la matriz de correlación y centrándonos en las variables que son factores de riesgo, podemos observar alta correlación en variables como el peso, el perímetro abdominal y el perímetro de cadera, haciendo referencia a las observaciones clasificadas como obesidad o sobrepeso. También encontramos una alta correlación positiva en el colesterol total y el LDL. El LDL es una medida del colesterol malo contenido dentro del colesterol total y pues que representa obviamente un factor para el riesgo cardiovascular. También encontramos una alta correlación positiva en la albuminuria y el cociente de albuminuria. Más adelante tendríamos que revisar si esto puede representar un problema de colinealidad, ya que una depende de la otra. Y encontramos una alta correlación negativa en la edad y el TFG, que hace referencia a una tasa de filtración en cuanto a la función renal, diciéndonos que a mayor edad disminuye esta tasa de filtración y pues puede generar signos de enfermedad renal crónica. Antes de realizar el entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, es fundamental realizar la preparación de nuestros datos. Hay dos pasos clave en este proceso. Uno es la limpieza de nuestros datos y el otro es la selección de características. Estos procesos nos aseguran que el análisis que realicemos sea preciso, sea eficiente dentro de un proceso estructurado de análisis de datos. Otros dos subprocesos importantes en la etapa de limpieza de datos es la codificación de las variables. Esto porque los modelos a utilizar, en este caso regresión logística y bosque aleatorio, trabajan con valores numéricos. Las variables o columnas, que en nuestro caso eran categóricas, debieron ser codificadas. En este caso se utilizó la técnica de one-hot encoding y a su vez se realizó un proceso de estandarización. Esto para evitar que
la diferencia en las escalas de las variables pudiera generar alguna incorrección en el modelo. Ahora que nuestros datos están limpios, es importante realizar una selección de características. En este caso, de las características que pueden ser más relevantes para los modelos, sobre todo para mejorar el rendimiento de estos. En nuestro caso, utilizamos la selección recursiva de características, un proceso que iterativamente va eliminando características menos relevantes para quedar al final con un número de características que encontramos adecuado. En este caso, 15 características. Originalmente teníamos poco más de 100 columnas. Con estas 15 características se procede a evaluar los modelos de estimación. Ya con las variables seleccionadas, procedemos al modelamiento, en donde vamos a hacer regresión logística y bosque aleatorio. Iniciamos con la separación del dataset en conjunto de prueba y entrenamiento con una proporción 80-20. Aplicamos lo que es el Stratify Y, ya que como vimos en el análisis univariado de nuestra variable objetivo, tenemos un desbalanceo entre las clases, por lo cual esto nos va a permitir, al hacer la partición, poder conservar esta distribución en cada una de las clases. Luego hacemos estandarización de las variables para que se mantengan en un mismo rango, aplicándole pues el estándar Scaler tanto a la base de entrenamiento como a la base de test. Luego ya procedemos a entrenar los modelos. En el caso de la regresión logística, los hiperparámetros que hemos seleccionado son un máximo de iteraciones de 1000 y para el Random Forest una cantidad de estimadores de 100. Teniendo un resultado, digamos que a grosso modo de los modelos, vemos que la precisión para el modelo de regresión logística es del 65%, mientras que la precisión para el Random Forest es de un 94%. Ya aquí podemos observar lo que es el reporte de clasificación para cada una de las clases, su precisión, el recall, F1 score y la cantidad de observaciones, junto con la matriz de confusión, donde podemos, digamos, que identificar por cada una de las clases cómo fue su comportamiento al momento de predecir y pues determinar lo que son falsos positivos, falsos negativos y demás análisis que ya veremos a continuación en las conclusiones.